Terminan de unir. Ingeniero, Señor, disculpe, buenas noches, una consultita. consulta. ¿No hay trabajo práctico 17? Trabajo práctico 17. Sí, sí. Porque Creo no que no está está en subido, la- ingeniero. El de cortocircuito. Eh, Inge, buenas noches. Déjame que me fije a ver si... Sí, creo que no está. Ya lo voy a subir. Lo voy a subir al enunciado. Ahí vamos a pasar. Ah, bien, Inge, gracias. ¿Qué parece, Inge? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buenas noches. Muy lenta la conexión mía hoy día, Inge. Sí, bueno. Antes de pasarte la posta, Benjamín, Sí, yo les quería mostrar una cosita nomás a los chicos. dale. Que había quedado pendiente la clase pasada. Opción. La ecuación, sí, bueno, era muy obvio la respuesta. Acá la tensión esta BA, lo que tomamos como referencia, es la tensión esta, EA, esta es la que tiene un ángulo cero. Bueno, acá también me quedo con menos 90. Ya voy a corregir. No, el menos 90 es del X. Esta tensión tiene el ángulo cero, entonces BA tiene un ángulo menos delta. Entonces aquí queda B con ángulo menos delta, E con ángulo cero y B con ángulo menos delta. X con ángulo de 90. Entonces este 90 que está en el denominador pasa al numerador con el signo contrario, ¿no? Queda E con un ángulo de menos 90 y el B es menos delta con menos 90. Cuando se hace el conjugado, esto pasa al signo positivo, entonces queda más delta con menos delta, 0, y queda más 90, que es esto. Y aquí teníamos menos delta, y el conjugado del complejo con menos 90 pasa a 90. Y ahí que queda coseno de 90 menos delta. Coseno de 90 menos delta es el seno de delta. ¿Estamos? Eso es lo que había quedado Perfecto, pendiente de la clase pasada. Bueno, ahora sí, Benjamín. Voy a dar una repasadita de lo que hemos visto ayer. Sí, ahí les comparto. Buenas noches, chicos. Buenas noches, ingeniero. No, más que nada es el ejercicio que hicimos ayer, no sé si se acuerdan. Ahí les hice un poco más completo. Ya ponemos la presentación. Bueno, ¿se acuerdan? Este era el ejercicio de ayer, que estaba la tensión interna, había varias letritas ahí dando vueltas. Bueno, acá le he ordenado ya un poco más paso a paso. Como ayer nadie preguntaba nada, digo, bueno, capaz que no lo entendía. Así que bueno, esto es lo que estamos por ver ahora, el mismo ejemplo de ayer. Era el generador que se conecta a una barra de tensión constante a través de una reactancia de 0,3 por unidad. Acá supone la barra de tensión constante a través de 0,3 por unidad. La reactancia sincrónica del generador es 0,2 por unidad, la que tenemos acá, el del generador, y el módulo de la tensión de la barra de tensión constante es 1,0 por unidad, siendo su ángulo de 0 grados. Es lo que observan acá. Está BR con un ángulo es 1, módulo de 1 con un ángulo de 0. Nos dice que el generador entrega una potencia de 0,9 por unidad a la barra de tensión constante cuando el ángulo en bornes de la máquina es de 15 grados. En bornes de la máquina lo está posicionando acá. Está BS con los 15 grados. Entonces fíjense bien, acá está E, que era la tensión interna, acá tomamos desde este punto, tomamos la tensión BS, y en este punto la tensión BL. Eso, fíjense, los valores salen de acá. Acá tenemos el valor de la reactancia sincrónica, este es el del generador, 0,2 por unidad, el que colocamos acá. Después tomamos el de 0,3 por unidad, que es el de X, EQ que le he puesto. Y bueno, ahí está el valor de la tensión y finalmente está el valor del ángulo.
¿Está? Ahora pasando a la siguiente página, nos pedía que nosotros determinemos la magnitud y el ángulo de la tensión interna del generador. Entonces, para que nosotros hagamos estos cálculos, vamos a seguir una serie de pasos. Fíjense, ¿qué es lo que tomamos nosotros acá? Vamos a tomar la tensión BS por la tensión BR. Estamos interactuando entre estos dos puntos que están acá cerca. Esta flechita que está BS con respecto a BR. Entonces, una vez que calculamos, fíjense, nosotros tenemos el valor de P, tenemos el valor de quién más, de BR, que está acá, y tenemos el valor del X equivalente de la reactancia, esa que es de la barra, fíjense, de 0,3, sería la que tenemos acá. Entonces, en función de eso, perdón, y bueno, ¿y qué ángulo tiene? El ángulo que está entre estos dos, fíjense, el 0 y 15, es los 15 grados. Entonces, por eso es que acá ponemos en la ecuación los 15 grados. Finalmente, nosotros queremos averiguar el valor de la tensión BS. Entonces, la despejamos de esta ecuación, fíjense, P por X equivalente, pasa multiplicando, el seno junto con BR pasan dividiendo. Reemplazamos los valores, que es lo que tenemos acá, el P es 0,9 por unidad, son datos del ejercicio, el X equivalente es 0,3, recuerden que estamos trabajando entre estos dos, ¿está? Entonces, y abajo, bueno, tenemos el BR, que era 1 con ángulo 0 por el seno, que lo despejábamos. Finalmente, con estos valores llegábamos a estos resultados. 1,043 con 15 grados, y en parte real es 1,007 más J027. Una vez que tenemos estos valores, lo que nosotros hacemos a continuación es escribirlo en función de BS, volviendo atrás, ¿qué sería BS? Fíjese. Este BS que tenemos acá es la tensión que tendríamos acá en BR más IS por el J equivalente que tenemos en este lado. Entonces, esta caída más esta caída es la que compone la BS. Haciendo eso, despejando de acá, el único dato que no conocemos es la corriente IS, que es lo que calculamos en este paso. Despejando la corriente, nos queda que es la diferencia entre BS menos BR sobre X. Volvemos a hacer los cálculos, fíjense, este era el resultado de BS, parte real, parte imaginaria, menos 1, que es el BR, tiene ángulo 0, por lo tanto ahí tiene parte real únicamente, sobre cota 0,3. Finalmente, fíjense, nos queda 0,9 con un ángulo de menos 1,5 grados. Acá tenemos en parte real 0,9 y menos cota 0,023. Pero, hasta el momento, lo único que vamos haciendo es, fíjense, hemos trabajado con BR. Hemos usado los datos que teníamos disponibles para conocer primero BS y después la corriente IS. Ahora recién vamos a trabajar para conocer E, que es la que tenemos acá atrás. Entonces, fíjense, E que sería, es IS, que es la que calculamos acá, por X del generador, la caída esta, más la tensión que tenemos acá, que es PS. ¿Me van siguiendo? Sí, ingeniero. Ingeniero, una duda. Sí. En el punto anterior, para la potencia máxima, ¿no es E por la tensión en borne? Lo que pasa, vamos por parte. Lo que pasa es que acá lo que queremos hacer en el ejercicio es, vamos a trabajar con estas dos tensiones en estos dos puntos. O sea, vamos a tomar estas dos y luego vamos a tomar estas dos. ¿Está? Entonces, la idea es llegar a calcular E, pero también vamos a demostrar después al final que a partir de la tensión interna calculada tenemos que verificar la potencia. Y ahí lo vas a ver un poquito más claro, cuando verifiquemos la potencia. Si respetamos estas dos y usamos los datos que hay entre ellas dos, el ángulo que va a haber entre esta y esta, que son los 15, lo reemplazamos en la ecuación, nos tendría que dar lo mismo que si tomamos estas dos. No sé si me explico, ya lo vamos a ver ahora en número a continuación. ¿Está? Fíjense en una cosita, ahí está. Déjame ese depósito, la anterior, déjame. La 1. ¿Esa sería? Ah, no, la que sigue entonces, la 2. Esta. Fíjense la ecuación esta, P delta,
vale para un circuito donde tenemos dos tensiones y una impedancia en medio de ellas, y una reactancia en medio de ellas. Exacto. Es así de sencillo el circuito para el cual sirve esa ecuación. Claro. Ahora, que una de esas tensiones corresponda a la tensión interna de una máquina sincrónica, bueno, es otro tema. Nosotros lo hemos deducido a partir del modelo de la máquina sincrónica, donde tenemos la tensión interna del generador, la reactancia de la máquina sincrónica y la tensión en bornes. Pero en realidad lo que interesa ahí es el circuito. Una tensión, una reactancia y otra tensión. ¿No es cierto? Entonces, esa ecuación, P igual a BS por BR sobre X por el seno de alfa, vale siempre para cualquier circuito, repito, que tengan una impedancia entre dos tensiones y está circulando una corriente. ¿Se entiende? Justamente, dije, después que lo que preguntaba recién el alumno, acá luego vamos a pasar, que ya no vamos a tener acá BS, acá va a aparecer E para el otro caso, y acá va a ser BS, porque son las dos tensiones, y ya no va a ser la X equivalente, que era la X de barra, sino que va a ser las que están entre medio de las dos tensiones, la interna con BS sobre, y este va a ser el X del generador, y el ángulo que tienen ellas dos es el que va a ser afectado por el seno. Eso ya lo demuestra ahora a continuación el número. No sé si se entiende bien ahí. Sí, sí, gracias, ingeniero. ¿Está? ¿Alguna acotación más, Iker? No. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Calculábamos la potencia en función de las dos tensiones y la reactancia que tenían entre ellas. Luego, en función de eso, calculábamos la corriente, que es la que tomamos acá en este punto, y con esa corriente pasamos a completar el circuito. ¿Ves? Ahora ya trabajábamos con estas dos tensiones en este caso. Entonces acá tendríamos E y esta S. La que queremos calcular es E. Entonces E sería la caída de tensión esta más S. Es lo que está escrito acá. Es la corriente que circula por ese lado, que es IS, por la reactancia del generador más la tensión PS. Hacemos todos los cálculos, fíjense, tenemos 0,9, que era la corriente que hemos calculado en el punto anterior, 0,9 con un ángulo de menos 1,5 grados, por J 0,2, acá lo tenemos en el gráfico, 0,2, y más la tensión BS que la calculábamos acá también, que es 1,043 con un ángulo de 15 grados. Está escrita y está puesta acá. Después, bueno, pasamos este J con el ángulo de 90, hacemos el producto, recuerden que se restan los ángulos, nos queda 88,5, 0,18 con un ángulo de 88,5 grados, más 1,043 con el ángulo de 15. Y esto finalmente nos termina entregando 1,223 con un ángulo de 24 grados. Presten atención a ese angulito, que es 24, porque acá esa es la que queda finalmente, sería la tensión E, que nosotros la tenemos con respecto a acá E, con 1,23 y un ángulo de 24, y acá BS con un ángulo de 15 grados. Entonces, acá fíjense, vamos al punto B, ya teniendo la tensión interna calculada, nos piden que verifiquemos la potencia entregada por el generador. Ahora sí, aquí está E, y acá, perdón, acá sería BS, ya lo vemos bien. No, este es BR. Lo que está haciendo es, toma esta con respecto a BR. ¿Está? El primer paso. Fíjense en dos tensiones con las reactancias que hay en el camino. Entonces, acá tendríamos E y acá BR. Y vamos a ver las reactancias que tienen en el camino ellas dos. Y sería J02 más J03. Entonces acá, fíjense, ponemos el valor de E, 1,223 por 1 sobre 0,5. ¿Estamos? 0,5 ya hemos visto que es la suma de estas dos. Y como acá hay un ángulo de 0 y esta final tiene un ángulo de 24, lo que hacemos nosotros es poner por, me da potencia igual a 0,9 por unidad. Ahora, si yo hago la misma verificación, pero entre estas dos tensiones, entre E y BS,
Fíjese en que entre E y B la reactancia que tienen en el medio es J02. Y el ángulo, ¿qué ángulo tienen estas dos? A ver, ¿cuál sería el ángulo que hay entre ellos dos? La diferencia no es 9 grados. Exacto. Entonces, fíjese que en este caso ya lo estamos poniendo acá, entonces tomamos los valores de el valor de BS, dividimos en la reactancia que está entre medio de ellas dos, que es 0,2, lo multiplicamos por el seno de 9 y comprobamos nuevamente, con lo cual queda verificado que la potencia entregada es de 0,9. ¿Se entendió hasta acá? He tratado de ir lo más puntualmente posible. Creo que hoy está un poquito más claro que ayer, ¿puede ser? Sí, ingeniero. Sí, quedó claro. Y con eso terminábamos el ejemplo 1. No sé si Muy bien. quieren aclarar algo. No, salvo que tengan alguna pregunta, los chicos. Ingeniero, Sí. este sería el TP18, ¿sería así? Uno del PP18, sí. ¿Y el 17? Ya lo voy a subir. Ya lo hemos subido. Listo, gracias. ¿Listo? ¿En qué? Dejo de compartir. Bueno, dale. Podemos quedar en eso. Breve repaso. Esto es algo que, bueno, ustedes lo saben de física, y nosotros siempre estamos más familiarizados con el movimiento lineal más que el movimiento de rotación. Así que les quería presentar este pequeño repaso antes de introducirnos en lo que es la ecuación de oscilación, ¿no? En el movimiento lineal teníamos las siguientes variables: distancia, en este caso le pone S a la variable, masa M, velocidad era variación de distancia respecto del tiempo, en rigor, derivada de la distancia respecto del tiempo. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, la aceleración lineal. Fuerza igual a masa por aceleración. Trabajo, la integral de la fuerza a través de una distancia. Y potencia, fuerza por velocidad, ¿no? Ahora, esta es lo que me interesa ahora, para que ustedes siempre tengan en mente cuando hablamos de alguna variable en lo que es rotación, que se acuerden también cuál es lo que está relacionado con el movimiento lineal. La distancia en el movimiento lineal medimos en metros. En el caso de rotación medimos en radianes. En la rotación lineal tenemos nosotros la masa, y en el momento de rotación el momento. En el movimiento lineal tenemos la velocidad lineal, que es la variación de la distancia respecto del tiempo. En el caso de la velocidad angular, es la variación del ángulo respecto del tiempo. En realidad es una distancia alrededor de un círculo, ¿no es cierto?, en vez de una distancia lineal. El ángulo respecto del tiempo. La aceleración, hemos dicho que es variación de velocidad respecto del tiempo, metros por segundo al cuadrado, y la aceleración angular va a ser la variación de la velocidad angular respecto al tiempo, radianes por segundo al cuadrado, o podría ser grado. Nosotros vamos a trabajar generalmente con radianes. Fuerza igual a masa por aceleración, y en este caso el torque, que ya hemos estado hablando en la clase pasada, ¿sí?, es el momento de inercia por la aceleración, ¿sí? Trabajo integral del torque por el ángulo recorrido, ¿sí? Y la potencia, torque por velocidad angular. Breve repaso antes de entrar a lo que es la ecuación de oscilación.
Y de vuelta haciendo la analogía con el movimiento lineal. Aquí nosotros vamos a utilizar el análogo de la ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? En este caso, lo que nosotros vamos a utilizar es el momento de inercia por la aceleración, el equivalente a masa por aceleración. El momento de inercia por la aceleración angular es igual, en el caso de la ley de Newton, la fuerza de la gravedad sería en este caso, ¿no es cierto? Acá va a ser la fuerza o lo que es la fuerza acelerante. La fuerza acelerante, nosotros, entre comillas, es el torque acelerante, que es el torque mecánico menos el torque eléctrico, ¿no? Entonces, lo que es fuerza igual a masa por aceleración, nosotros vamos a tener torque igual a inercia, momento de inercia por la aceleración angular. Fíjense acá que ya estamos especificando que la aceleración va a depender del tiempo y los torques eléctricos y mecánicos también van a ser función del tiempo. Obviamente, si estamos hablando en estado estacionario, todas estas variables van a ser constantes en el tiempo. ¿Estamos? Bueno, analicemos un poquito la máquina sincrónica. La máquina sincrónica, digamos en grandes rasgos, está compuesta por una turbina, hidráulica, térmica, lo que a ustedes les guste, y el generador o máquina sincrónica en sí. ¿Sí? El movimiento de la turbina se transmite al generador a través de un eje. Entonces, cuando nosotros queremos plantear esta ecuación, ¿no es cierto? Momento de inercia igual por aceleración igual a torque, primero nos tenemos que preguntar de qué momento de inercia estamos hablando. El generador va a tener el momento de inercia de la turbina, el momento de inercia de la máquina sincrónica o generador en sí, y el momento de inercia del eje. Entonces, todas estas que son las partes rotantes van a tener un movimiento, se me dio la palabra, un momento de inercia total, que va a ser la suma de esos tres momentos de inercia. En realidad al del eje se lo desprecia, ¿eh? Entonces el J total va a ser el J de la turbina más el J del generador. Recuerden también que si nosotros decimos que, por ejemplo, este eje está girando en este sentido, sería un sentido antihorario, el torque mecánico, en el caso del generador, tiene también el mismo sentido de giro, antihorario. Como toda acción tiene su reacción, el torque eléctrico, que es el que se opone al torque mecánico, tiene un sentido horario. ¿Estamos? Y después la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos aquí un eje de referencia, ¿sí? El ángulo delta es el ángulo que tenemos entre ese eje de referencia y el eje Q. En particular, nosotros hemos dicho, primero, que ese eje de referencia coincidía con el eje de la fase A, y también hemos planteado después que íbamos a tomar ese eje de referencia no fijo, como está acá, sino que gire a la velocidad sincrónica, ¿no? Pero por ahora lo tomamos a este eje como si fuese fijo, ¿no? Por ahora lo vamos a tomar fijo. Entonces, el ángulo que hace la máquina, que desarrolla la máquina, ¿sí? Va a ser el ángulo de giro, propiamente dicho, de la máquina, que va a ser omega por t, omega sincrónico por t, más el ángulo que tiene, el ángulo mecánico que tiene la máquina. ¿Estamos? Vamos
Vamos aquí al desarrollo ahora de las ecuaciones. Aquí presentamos primero algunas ecuaciones que nos van a servir de partida, ¿sí? Cuando digamos el momento de inercia, va a ser el momento de inercia de la turbina más del generador, suponiendo que estamos despreciando el del eje. Vamos a la ley de Newton para el movimiento rotatorio, momento de inercia por la aceleración es igual a torque mecánico menos torque eléctrico. Aquí por cuestión de claridad, ¿sí? Para que no se ensucien tanto las ecuaciones, yo le he sacado la dependencia del tiempo, de la aceleración y de los torques. Pero recuerden ustedes que esas variables van a depender del tiempo, ¿sí? No se olviden eso. Bien. Vamos a hablar también de una constante de inercia m, que se la define como el momento de inercia por la velocidad sincrónica. Aquí les pongo que recordamos que la potencia es velocidad por torque. Vamos a presentar también otra constante de inercia h, que es igual a 1/2 de j omega sincrónico al cuadrado dividido en la potencia del generador. Fíjense en qué es este h así tal cual está definido. ¿Se acuerdan ustedes que es 1/2 de j por omega sincrónico al cuadrado? La energía rotacional. La energía rotacional. ¿De quién sería en este caso? Y de toda la masa. Exactamente, ¿ah? de la masa de la turbina, más el generador, más el eje, ¿sí? Entonces, aquí esta constante H es la energía cinética, ¿sí? Almacenada en ese generador, referido a la potencia nominal del generador, ¿sí? Fíjense que si nosotros aquí tenemos, lo vemos dimensionalmente, esto es megavatios segundo sobre MVA, ¿sí? Digamos, nosotros hacemos una diferencia entre megavatio y MVA porque uno es la parte activa y la otra la aparente, ¿no? Uno la potencia activa y la otra la potencia aparente. Pero prácticamente ese H podríamos decir que está dado en segundos, si querríamos, ¿no es cierto? La otra ecuación que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad... Sí. Una curiosidad, cuando propone a H, ¿por qué no hace la derivada de la energía rotacional, la parte mecánica, así sea un cociente de potencia? ¿O no es conveniente trabajarlo así? ¿Verdad? Megawatt segundo, que es una energía sobre una potencia aparente. No te entiendo. H. Sí. Bien, megawatt segundo. Sí, sobre MVA. Claro. Joule sobre vatio. Sí. ¿Sería así? Algo así. Claro, dejando el múltiplo. Nada más que en realidad es megavatios sobre MVA. Es potencia segundo sobre potencia. Entonces nos queda prácticamente segundo. Perfecto. ¿Estamos? ¿Por qué se utiliza muchas veces, y nosotros lo vamos a utilizar al H en vez del M? El M tiene un rango de variación muy amplio, ¿sí? Está en megavatios segundo sobre radianes. En cambio el H es una especie de valor por unidad. Yo al referir la energía cinética a la potencia nominal del generador, resulta que esa constante de inercia varía entre 1 y 10, más o menos. Entonces, de vuelta aquí también, si nosotros tenemos máquinas similares, podríamos adoptar H's similares, ¿no? Es como decir el UK. ¿Se acuerdan que decíamos nosotros, si tenemos
máquinas similares, transformadores similares, podríamos tener adoptar un UK similar. Bueno, aquí también. El H es una constante de inercia que al estar referido a la potencia nominal del generador, nos va a dar un rango de variación menor, más o menos de 1 a 10. ¿Estamos? Y la otra ecuación, que también la vamos a utilizar, es que la velocidad angular eléctrica es la mecánica, igual a mecánica, multiplicada por el número de polos sobre 2. Por eso que siempre decimos, si el número de polos son 2, entonces la eléctrica es igual a la mecánica. Bueno, empecemos. Primero definimos este ángulo mecánico, que es el ángulo al cual está girando ese eje Q respecto de un eje fijo, ¿no es cierto? Si este eje está girando a la velocidad sincrónica, este ángulo delta M es constante, ¿no es cierto? Y lo que va variando solamente es este otro que está aquí, el omega t, que es el fasor que varía en función del tiempo. Por lo tanto, el ángulo mecánico total, θm, es igual a omega sincrónico por t, que es la velocidad de giro de este fasor, más el delta m, que es este ángulo que tenemos acá. Bien, ese es ángulo. Vamos a otra de las variables que habíamos visto nosotros. Velocidad. Velocidad mecánica. ¿Qué es lo que era la velocidad mecánica? Derivada del ángulo respecto del tiempo. Entonces, si derivamos esto que tenemos aquí arriba respecto del tiempo, ¿qué vamos a tener? La derivada del ángulo respecto al tiempo, ¿qué es? Esto está mal. La velocidad angular. Es omega, ¿no es cierto? Omega sincrónico más la derivada del ángulo respecto del tiempo. Derivada del ángulo mecánico respecto al tiempo. ¿Por qué estoy derivando este ángulo respecto del tiempo? Porque hemos dicho que este ángulo es constante si la máquina sincrónica está en estado estacionario. Durante un transitorio, justamente ese ángulo es el que nosotros queremos analizar cómo varía, ¿no? Entonces, este omega sincrónico está mal ahí, a ver si lo puedo corregir aquí nomás. Hay que borrar el T nomás. Hay que borrar el T nada más. Ya lo corregimos. Y volvemos a la presentación. Pucha, ¿por qué me vuelvo al principio? Estas diapositivas son pesadísimas. Bien. Entonces derivamos esto respecto del tiempo. Omega, que es una constante, omega sincrónico, que es una constante por tiempo, la derivada es solamente omega sincrónico, más la derivada del ángulo mecánico respecto del tiempo. Entonces ahí tenemos omega. Ahora pasamos a calcular la aceleración. La aceleración es la velocidad del ángulo, la variación de la velocidad respecto del tiempo. Entonces tenemos que derivar esto respecto del tiempo. Omega sincrónica, derivada de omega sincrónica respecto del tiempo es 0, porque omega sincrónica es una constante. Y voy a tener la derivada del ángulo delta respecto del tiempo. Va a ser la derivada segunda respecto del tiempo 2 veces. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos la expresión del ángulo, de la velocidad mecánica, de la aceleración.
Ahora ¿En qué? vamos, sí, Disculpe, ¿a qué hora es la asistencia? a las sí, 45, a las Sí, le 22 y preguntaba. 45, a las 22 y 45, a ver, ya que estamos, les paso. Sí, porque ahora como ya como que no se corta la clase, antes nos avisaba, por lo Sí, menos eso tenemos referencia. 4L, O, D y 5. Cuatro L, O, B y 5. O, B y, bueno, falta un 5 al final. 4L, O, B y 5. ¿Estamos? De las 22 y 45. Bueno, ahora vamos a la ley de Newton para el movimiento rotacional. Era esto que teníamos aquí. J por alfa igual a torque mecánico menos torque eléctrico. Alfa mecánico es esto que hemos encontrado aquí. La derivada segunda del ángulo respecto del tiempo dos veces. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hago? Multiplico todo por omega mecánico. ¿Sí? Entonces voy a tener omega mecánico por J derivada segunda del ángulo respecto al tiempo dos veces igual a omega mecánico por torque mecánico menos omega mecánico por el torque eléctrico. ¿Sí? Ahora lo que nosotros vamos a suponer es que el omega mecánico es aproximadamente igual al omega sincrónico. ¿Sí? Entonces, si en vez de omega mecánico aquí yo leo omega sincrónico, aquí voy a tener omega sincrónico por J. ¿Qué era omega sincrónico por J? M. ¿Sí? Entonces pongo aquí M. Y acá, donde tenía omega mecánico, pongo omega sincrónico. Omega sincrónico por torque mecánico es potencia mecánica. Y omega sincrónico por torque eléctrico es potencia eléctrica. Entonces, la ecuación de oscilación hasta ahora nos queda M, derivada segunda del ángulo, dos veces respecto del tiempo, dos veces es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica. Habíamos dicho que H era un medio de J omega sincrónico al cuadrado sobre S. Esta ecuación yo la puedo escribir como este medio lo paso para acá y al omega cuadrado lo pongo omega por omega. Entonces tengo H es J omega por omega sobre 2 por la potencia del generador. Y aquí tenemos que este J omega era M, ¿sí? M igual a J omega sincrónico. Entonces me queda que H es M omega sincrónico sobre 2S del generador, potencia nominal. Si despejo M, me queda 2HS sobre omega sincrónico. Bueno, reemplazo este M que estaba acá por el valor que obtuve. Entonces tengo 2HS sobre omega sincrónico, derivada segunda del ángulo respecto al tiempo dos veces, potencia mecánica menos potencia eléctrica. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a dividir todo en la potencia nominal del generador. Entonces, acá estoy dividiendo y acá también estoy dividiendo. Entonces, este S se simplifica con este S. Me queda 2H sobre omega sincrónico, derivada segunda del ángulo respecto al tiempo dos veces. Y aquí tengo potencia mecánica sobre la potencia nominal del generador. ¿Y qué es eso? Es una potencia por unidad. ¿Cierto? Entonces aquí pongo potencia mecánica menos potencia eléctrica en minúscula, porque van a ser los valores en por unidad. ¿Estamos? Bueno, después, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es multiplicar y dividir en 2 sobre el número de polos. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Estoy pasando de velocidad mecánica
a velocidad eléctrica, ¿no? Multiplico 2 sobre NP, entonces este omega sincrónico que era mecánico, paso a omega sincrónico eléctrico, ¿sí? Y acá, que tenía una derivada segunda del ángulo mecánico respecto del tiempo 2 veces, paso a una derivada segunda del ángulo eléctrico respecto del tiempo 2 veces, ¿sí? Bueno, y ya tengo aquí las dos formas de expresar la ecuación de oscilación. Puede ser con potencias en megavatios, ¿sí? Y aquí tengo la potencia nominal del generador, o con potencias por unidad. ¿Sí? Y la otra cuestión que tenemos que analizar acá, que es esta potencia mecánica menos potencia eléctrica, que yo ya les había dicho antes. Potencia mecánica menos potencia eléctrica es la potencia acelerante, ¿sí? Cuando estamos en estado estacionario, la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. Maldonado, por favor, entrar en horario, ¿no? Cuando estamos en estado estacionario, la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica y por lo tanto la potencia acelerante es cero. Y por lo tanto todo esto es cero. Pero como H no puede ser cero, 2, SG y omega sincrónico no es cero, entonces lo que en realidad es cero es la aceleración. Bueno, y es algo lógico, ¿no? En estado estacionario, la potencia mecánica que entra en el eje se transforma en potencia eléctrica. Y la máquina tiene aceleración cero. Cuando hay un desajuste entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica, ahí es cuando la máquina empieza a oscilar. Y ahí aparece la aceleración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ingeniero. No, ingeniero. Bueno, esta ecuación, la ecuación de oscilación, es para la estabilidad transitoria igual que U igual a I por R para circuitos eléctricos. Es la base de todos los estudios de estabilidad transitoria, ¿no? Así que antes de irse a dormir, apréndanse la formulita esta, 2H sobre omega sincrónico, derivada segunda del ángulo respecto al tiempo, es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica. Apréndanse de memoria porque esto es el pan nuestro de cada día para lo que es estabilidad transitoria. Quiero ahora que analicemos un poquito esto que hemos encontrado. Aquí está de vuelta, les escribí la ecuación de oscilación, 2H sobre omega sincrónico, derivada según del ángulo respecto al tiempo, 2 veces igual a potencia acelerante, que la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Aquí yo les he graficado las distintas variables en estado estacionario hasta un tiempo t0, y a partir de ahí considero que hay una variación en la potencia acelerante. Entonces analicemos. En estado estacionario, la potencia mecánica, aquí está graficada como en verde oscuro, es igual a la potencia eléctrica. Yo la puse ahí apenas superpuesto arriba como para que se den cuenta que están las dos, pero en realidad están superpuestas, ¿no? Entonces, en estado estacionario, toda la potencia mecánica se transforma en potencia eléctrica. La potencia acelerante es potencia mecánica menos potencia eléctrica. Entonces, la potencia acelerante, aquí está dibujada en rojo, va a ser cero en estado estacionario. ¿Sí? Bien. Vamos al tema de la velocidad. Yo tengo la velocidad sincrónica, ¿sí? Y voy a definir otras dos velocidades. Uno es la velocidad absoluta, que es la velocidad a la cual está girando la máquina sincrónica. Yo agarro
le mido la velocidad a la máquina sincrónica en estado estacionario, y como es una máquina sincrónica y está en estado estacionario, la velocidad de giro es la velocidad sincrónica, ¿eh? Entonces, por eso, en estado estacionario, coinciden la velocidad absoluta con la velocidad sincrónica. Defino también la velocidad relativa. ¿Cuál es la velocidad relativa? La diferencia entre la absoluta y la sincrónica, es decir, cuánto se aparta la velocidad real de la máquina respecto de la velocidad sincrónica. En estado estacionario, como todo está bien, ambas velocidades son iguales, por lo tanto la velocidad relativa es cero. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Jero. Bien. Vamos al ángulo. En estado estacionario de vuelta, la máquina, o sea, primero marco aquí el ángulo inicial. El ángulo inicial delta cero con el cual está trabajando la máquina en estado estacionario. Como la máquina en estado estacionario está girando a la velocidad sincrónica, ese ángulo no varía. Entonces el ángulo absoluto, que es cuánto se aparta el ángulo de la máquina respecto del ángulo inicial, es igual al ángulo inicial. Y la variación angular, obviamente, es cero, que es este que está en rojo, que es el ángulo relativo. ¿Me han seguido hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, hasta T0, entonces estamos todo bien. Y lo que les he explicado es lo que está acá. En condiciones iniciales, potencia eléctrica igual a potencia mecánica, entonces la potencia acelerante es cero, y si la potencia acelerante es cero, la aceleración es cero. La velocidad absoluta es igual a la velocidad sincrónica, entonces la velocidad relativa, que es la diferencia de esas dos, es cero. El ángulo inicial es igual al ángulo inicial. Uy, ¿qué pasó acá? El ángulo absoluto es igual al ángulo inicial, por lo tanto, el ángulo relativo, que es la diferencia del ángulo absoluto menos el ángulo inicial, es cero. Lo que les explico recién. Bueno. Y este está aquí, este lo podemos pasar abajo, ¿no? Que la potencia eléctrica inicial es igual a la potencia mecánica. La potencia acelerante es la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. ¿Sí? Bueno, nosotros hemos dicho que la aceleración era la derivada de la velocidad relativa respecto del tiempo. La derivada de la velocidad relativa respecto al tiempo es la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo. Y este valor yo lo puedo despejar de la ecuación de oscilación, ¿no? Entonces la aceleración o derivada segunda del ángulo respecto al tiempo dos veces va a ser igual a la potencia acelerante por omega sincrónico, que va al numerador, sobre 2h, que va al denominador. Entonces, ¿cómo calculo yo alfa? Como omega sincrónico sobre 2h por la potencia acelerante. Bueno. Aquí teníamos que la derivada de la velocidad, que alfa, la aceleración es la derivada del ángulo respecto del tiempo. Por lo tanto, la derivada del ángulo es alfa por diferencial de tiempo. Y por lo tanto, la integral del ángulo, la integral de la diferencial del ángulo, perdón, la integral de la derivada la integral del diferencial de velocidad va a ser igual a la integral de la aceleración. Por eso es que aquí estoy poniendo que la velocidad es la integral de la aceleración por diferencial de tiempo. ¿Entre qué y qué? Entre t igual a 0, ¿sí? Y el tiempo que yo esté considerando. Habíamos dicho que alfa era omega sincrónico sobre 2h por potencia acelerante. Entonces lo pongo acá. Voy a tener la integral entre 0 y t de omega sincrónico sobre 2h potencia acelerante por diferencial del tiempo. Si la potencia acelerante es constante, aquí me faltó
especificarlo, pero esto se relaciona con este gráfico. Si yo considero que la potencia acelerante es constante, entonces todo esto es constante y la velocidad relativa me queda directamente la integral de diferencial de tiempo. La integral de diferencial de tiempo entre 0 y t es directamente t. Vamos viendo esto un poco sobre las gráficas del lado también, ¿no? Aquí estamos considerando entonces que en el momento t igual a 0, por alguna razón se produce un cortocircuito, lo que ustedes quieran, la potencia eléctrica pasa del valor que era igual a la potencia mecánica, a un nuevo valor potencia eléctrica. Entonces la potencia acelerante, que era potencia mecánica menos potencia eléctrica, ¿sí?, disminuye este valor. O sea, este valor es este que está aquí. Entonces, a partir de T0, tengo ya un valor de potencia acelerante, ¿sí?, que es potencia mecánica menos potencia eléctrica. Esto que está acá. Potencia acelerante igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica, y yo estoy suponiendo que esa potencia eléctrica permanece constante. ¿Estamos? Bien. Por eso, aquí ahora hemos obtenido la velocidad relativa, que va a tener una expresión lineal, es una el tiempo. Entonces la velocidad relativa, que era 0 antes, a partir de t igual a 0, debido a que la más velocidad crece en forma lineal, ¿sí? Y ahora, a la velocidad sincrónica, yo le tengo que sumar la velocidad relativa para obtener la velocidad absoluta. Entonces, la velocidad absoluta es 0. Perdón, es esta que está acá. En definitiva, estoy diciendo que la máquina, al acelerarse, está aumentando su velocidad rotacional absoluta en forma lineal. ¿Sí? Y aquí tengo aclarado que el omega absoluto es omega sincrónico más omega relativo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, Bueno, ingeniero. vamos ahora con el ángulo relativo. Nosotros sabemos que la velocidad angular es la derivada del ángulo respecto del tiempo. Entonces el ángulo va a ser la integral de la velocidad angular por diferencial de tiempo, que es esto que está acá. ¿Sí? Omega relativo, ¿cuánto valía? ¿Sí? Omega sincrónico, potencia acelerante por el tiempo sobre 2h. Lo reemplazo acá. Y ahora hago la integral entre 0 y t. Omega 2h, potencia acelerante para este caso, son constantes. Entonces me queda la integral de t por dt. La integral de t por dt, que era t cuadrado sobre 2. Entonces pongo t cuadrado sobre 2. Y como tenía este 2 que estaba aquí, me queda omega relativo, omega sincrónico sobre 4h, potencia acelerante por el tiempo al cuadrado. Es decir que el ángulo crece en forma cuadrática, ¿sí? El ángulo relativo, que antes era 0, empieza a crecer en forma cuadrática. Esto sería una parábola, ¿sí? Y el ángulo absoluto es el ángulo inicial más el ángulo relativo, por lo tanto este que está aquí como celeste sería el ángulo absoluto. ¿Cómo va a ir variando el ángulo absoluto? Entonces, para este caso especial en el que estoy considerando que la potencia eléctrica permanece constante, la aceleración permanece constante, la velocidad crece linealmente y el ángulo crece cuadráticamente. ¿Me han seguido hasta ahí?
Sí, ingeniero. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, Sí. el delta R, ¿tiene esa forma porque está dividido en H? ¿Así sería? No, delta R tiene esa forma porque la integral de la velocidad, que es una recta, se transforma en una parábola. Claro, pero esa parábola está como con la boca muy ancha, digamos. Ah, bueno, el dibujo, así dibujo yo de feo. Ah, bueno, sí. El dibujo. No tiene que ver que esté por unidad. No, 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 Oh, el dibujo, el dibujo. Lo que pasa es que me costaba dibujar una parábola más linda, si la hacía menos, menos ancha, ya parecía una recta en vez de una parábola. claro. Por eso quedó Listo. de esa forma. Pero bueno, sí, imagínense que es la parábola que recién está empezando a arrancar. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos al otro problemita, que lo va a explicar Benjamín. Adelante, Benjamín. Bueno, empezamos el PS3. Es el ejemplo PSS3, ¿verdad, ingeniero? Eh, espera. Sí, el que tiene varios ítems que pregunta, Jorge. El PC2. Sí, PSS2. 2. Perfecto. PCS2. Es el que estamos viendo ahí. Turbogenerador de 50 Hz, 4 Sí, polos. 4 polos, sí. Bueno, acá tenemos un ejemplito de lo que iba hablando recién el ingeniero. Nos dan un turbogenerador, 50 Hz, 4 polos de 500 MVA de potencia nominal, factor de potencia nominal de 0,8, tensión nominal de 15 kilovoltios, tiene una constante de inercia 2,0. Inicialmente el generador opera a frecuencia y a potencia nominal, siendo el ángulo de carga inicial 20 grados. ¿Cuánto vale la frecuencia angular eléctrica inicial? Es el punto A. Para este ejemplo nosotros tenemos acá que, bueno, frecuencia 50 Hz, ponemos los datos ordenando, la potencia nominal 500, H, fíjense, 2,0 megajoules sobre MVA, la tensión nominal de 15 kilovoltios, el coseno phi igual a 0,8, 4 polos, y el ángulo inicial 20 grados. Nos está pidiendo la frecuencia eléctrica, frecuencia angular eléctrica inicial, bueno, omega E es 2 pi por F. Omega E sería 2 por 3,1416 por 50. Y el resultado de esto nos termina quedando que es 314,16 radianes sobre segundo. El punto B, a continuación, nos pide cuánto vale la frecuencia angular mecánica inicial, omega m. Nos queda que por ecuación es 2 sobre NP, número de polos, por el omega eléctrico. Entonces tenemos 2 por 314,16, redondeándolo, sobre 4. Finalmente nos queda que omega m es 157,08 radianes sobre segundo. Esto es la frecuencia angular mecánica inicial. Punto C del mismo ejercicio nos pide cuánto vale la potencia eléctrica inicial, teniendo en consideración la potencia eléctrica es la potencia nominal por el coseno phi, es 500 por 0,8, nos termina dando 400 MVA. Nos pregunta cuánto vale la potencia mecánica inicial. Bueno, la potencia mecánica inicial, recuerden que era igual a la potencia eléctrica inicial. Por lo tanto, tomaba los 400 MVA. Punto E nos pide escribir la ecuación de oscilación en por unidad.
Bueno, partíamos de la ecuación que teníamos, recuerden, 2h sobre omega s, derivada segunda del ángulo m, sobre dt dos veces, igual a la potencia acelerante. Fíjense, reemplazamos los valores, tenemos 2 por 2, que era el valor de la constante de inercia, todo esto dividido en omega s, que es 314, omega s es el mismo del omega eléctrico, 314,16, la derivada segunda, y fíjense que acá la potencia acelerante era 0,8. Finalmente, tenemos el resultado ya en número de esta división y el producto, 0,0127, y tenemos la derivada segunda del ángulo, esto sería la aceleración, y es igual a 0,8. Si nosotros lo despejamos, fíjense, nos termina quedando que esta aceleración es 62,832 radianes sobre segundo cuadrado. Y para el punto F del mismo ejemplo, nos dice que si se produce un cortocircuito trifásico en Borne, ¿cuál sería el ángulo de carga luego de 3 ciclos? Bueno, omega acá, la velocidad era la integral de la aceleración que teníamos en el punto anterior, en función del tiempo. Esto, como lo considerábamos constante, sale afuera y nos queda que la integral de dt es t. Esto sería el resultado en radianes sobre segundo. Expliquemos qué pasa cuando se produce un cortocircuito trifásico en Borne. ¿Qué es lo que pasaría con la potencia mecánica y la potencia eléctrica? A ver, para los alumnos. En la que cae hacia ¿cuál máximo? Cuando se produce un cortocircuito en Borne del generador, sí. ¿Qué es lo que pasa con la potencia mecánica del generador? ¿Qué es lo que sucede con la potencia eléctrica? ¿Y qué es lo que sucede con la potencia acelerante? Ajá, recordámelo, es que cae a cero la potencia eléctrica. Cae a cero la potencia eléctrica. ¿Por qué cae a cero la potencia eléctrica? ¿A qué es igual la potencia eléctrica? La tensión se hace nula, entonces se hace cero. Exactamente. Entonces, cuando yo tengo un cortocircuito en Borne del generador, P es igual a U por I. Si U es 0, P es 0. Entonces, la aceleración es potencia mecánica menos potencia eléctrica. Como la potencia eléctrica es 0, la potencia acelerante va a ser igual a la potencia mecánica. ¿Estamos? Ingeniero. Señor. Ahí sería cuando se produce el corto, quiere decir que toda la energía la emplea la máquina en acelerarse. Exactamente. Bien. Sí. Ya le vamos a agregar ahí que también hay al costadito después entonces. Bueno, finalmente acá hacíamos la integral para ver el ángulo, la integral de la velocidad, nuevamente. Y nos queda que es el valor de acá arriba. Recuerden que lo que teníamos, esto, 62,832 t, y en función de t. Entonces esto finalmente nos queda que el ángulo, recuerden, entre 0 y 0,06, como me está pidiendo para el tiempo de 3 ciclos, cada ciclo es 0,02, para 3 ciclos 0,06. Entonces finalmente recuerden, como todo era considerado constante, salía afuera y nos quedaba la integral de t cuadrado entre 0 y 0,06. Finalmente el resultado de esto nos da 0,131 radianes, o nos daba el valor del ángulo, si lo queremos en grados, de 6,48 grados. ¿Ese ángulo qué sería? ¿El ángulo relativo, el ángulo absoluto, el ángulo inicial? ¿Qué es el ángulo ese? A ver, para los alumnos, ¿qué hemos calculado ahí? ¿El ángulo relativo? El ángulo relativo. Si yo quiero saber cuánto es el ángulo absoluto después de 3 ciclos, ¿cuánto sería? ¿Y? ¿Cómo lo calculo el ángulo absoluto? Variaba en forma cuadrática, de 3 ciclos, y bueno, esa es la ecuación que está ahí a la derecha. Bueno, es el ángulo relativo.
¿sí? Ah, La integral esa es el ángulo relativo. Si yo quiero calcular el ángulo absoluto, le tengo que sumar el ángulo inicial. De 20 grados. ah, Son los 20 grados que están ahí en el enunciado. ¿Estamos? perfecto. Entonces, el ángulo absoluto luego de 3 ciclos sería 26,48 grados. Bien. ¿Estamos? Ese omega que hemos calculado ahí, ¿qué es? ¿El omega absoluto o el omega relativo? El relativo también. El omega relativo. ¿Cuánto vale el omega absoluto? La suma del omega relativo más el omega de la máquina. ¿Y cuánto es el omega de la máquina? No más el omega de la máquina. El omega absoluto es el omega relativo más el omega sincrónico. Ah, perfecto. El omega absoluto es el omega de la máquina, si ustedes los quieren ver así. El omega absoluto es el omega con el cual está realmente girando la máquina, que es el omega relativo, que es el que hemos calculado ahí, más el omega absoluto. No, más el omega sincrónico. Más el omega sincrónico, perdón, ya. Perfecto, Ahí. ahora está. ¿Mm? Si yo quisiera calcular cuánto vale el omega, relativo, luego de 3 ciclos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto valdría? Tendría que multiplicar el valor ese por 0,06. Exactamente, ¿no? Y si quiero calcular el absoluto, Lo sumo con el omega sincrónico. ¿y cuánto vale el omega sincrónico? 314,16. Como 16. Exactamente, 314 radianes por segundo. 2 pf. Está bien. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno. Listo, ¿y qué? Con eso queda el ejemplito número 2. Ya le vamos a agregar las nomenclaturas esas también, así quede más claro. Bueno. Así lo hacemos que vean ahí. Es más, lo podríamos modificar al enunciado y el enunciado que sea cuánto vale el ángulo de carga, la velocidad absoluta, la velocidad relativa, el ángulo relativo, el ángulo absoluto y la aceleración, la potencia mecánica, la potencia eléctrica, todo eso luego de 3 ciclos. Perfecto. ¿Ah? Calcular del punto A al F para los 3 ciclos. Lo vamos a cambiar así ya quede más claro. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno. Déjame que siga yo entonces. Vale. Bueno, volviendo acá y repasando lo que hemos visto antes. En el caso ese del ejemplo, la potencia eléctrica esta se hace 0. Entonces la potencia acelerante es igual a la potencia mecánica. ¿Sí? El omega relativo es el valor ese que había calculado Benjamín de 60 y tanto, 62 creo que era, por el tiempo. Entonces crece en forma lineal. Le sumo el omega sincrónico y tengo el omega absoluto. ¿Estamos? El ángulo relativo es lo que había sacado de la integral. Es esta que está acá. Le sumo el ángulo inicial y tengo el ángulo absoluto. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Muchachos, este ejemplito, así de... No es tan tonto, pero... es un ejemplo conceptual y muy importante. Por favor, si ustedes quieren entender este tema, apréndanse de memoria la ecuación de oscilación y véanlo bien y mastíquenlo bien. Imagínense qué es lo que está pasando en la máquina sincrónica y qué es lo que está pasando con todas sus variables. Por favor,
véanlo esto durante el fin de semana y hasta la clase que viene, porque si no vamos a seguir avanzando y ustedes van a quedar atrasados. ¿Y qué? Señor. A este material lo va a ir subiendo, ¿ya está subido en página? No está subido. Me comprometo a subirlo entre hoy y mañana. Listo. Vamos a otro tema, que es generador sincrónico y máquina sincrónica oscilando sobre la misma barra. ¿Qué es lo que vamos a analizar acá? Bueno, un circuito muy sencillo, donde tenemos un generador sincrónico. Supongamos que está generando 100 megavatios, hay una línea y se conecta con un motor sincrónico, una demanda también de 100 megavatios, ¿sí? Bueno, fíjense en ustedes, ahí yo les he puesto en los dibujitos el generador sincrónico. Yo tengo el torque mecánico, en este caso antihorario, perdón, la velocidad mecánica antihoraria. El torque mecánico o potencia mecánica tiene el mismo sentido en el caso del generador, también va a ser antihorario, y el torque eléctrico o potencia eléctrica va a ser en el sentido opuesto, o sea, horario, ¿sí? Ahora vamos al motor. En el caso del motor sincrónico, la potencia eléctrica, ¿sí?, tiene un sentido contrario al torque mecánico. O sea, yo a través de la energía eléctrica acciono el motor, ¿cierto? Y la potencia eléctrica va a tener el mismo sentido de giro que el eje. Pero la carga, ¿sí?, la carga va a ser el torque mecánico, se opone a esa potencia eléctrica. ¿Estamos? ¿Se entiende el concepto? Bueno, en estado estacionario yo voy a tener la tensión interna del generador 1 con un determinado ángulo respecto de un eje sincrónico, y la tensión del ángulo 2 del generador 2, del motor 2, perdón, con un determinado ángulo también respecto del eje sincrónico. ¿Me han seguido hasta ahí cuáles son las hipótesis, no? Bueno. Ahora voy a escribir la ecuación de oscilación para cada uno de los generadores. Aquí lo que les digo se aprende de memoria. 2H sobre omega sincrónico derivada segunda del ángulo respecto del tiempo 2 veces igual a potencia mecánica 1 menos potencia eléctrica 1. ¿No? Aquí va a ser H1 y el delta 1. 2H2 sobre omega sincrónico derivada segunda del ángulo 2 respecto al tiempo 2 veces igual a potencia mecánica 2 menos potencia eléctrica 2. ¿Estamos? Bueno, ahora ¿qué es lo que hago? Voy a despejar la aceleración de cada una de estas ecuaciones. Entonces, potencia mecánica 1 menos potencia eléctrica 1 va a quedar multiplicado por omega sincrónico sobre 2H1. Y la aceleración del motor sincrónico, omega sincrónico sobre 2H, sobre 2H2, por potencia mecánica 2 menos potencia eléctrica 2. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que hago? Hago la diferencia de estas dos ecuaciones. Entonces, derivada segunda del ángulo 1 respecto al tiempo 2 veces, menos derivada segunda del ángulo 2 respecto al tiempo 2 veces, que es lo que está acá en el primer término, va a ser igual a ¿qué? Aquí lo único que tengo en común es omega sobre 2. Bueno, lo he metido al 2 aquí adentro, pero no hacía falta. Este 2 puede ir aquí afuera. Entonces tengo omega sincrónico, potencia mecánica 1 menos potencia eléctrica 1 sobre H1, menos potencia mecánica 2 menos potencia eléctrica 2 sobre 2H2. Ahora analicemos un poquito. Vamos a la parte conceptual.
La potencia mecánica 1, según lo que hemos visto acá, la potencia mecánica 1 tiene este sentido. La potencia mecánica 2 tiene este otro sentido. Entonces tiene sentido opuesto. Entonces yo digo que la potencia mecánica 1 va a ser igual a menos la potencia mecánica 2 y va a ser igual a potencia mecánica directamente. ¿Sí? Con el caso de la potencia eléctrica sucede lo mismo. La potencia eléctrica, este tenía sentido horario, esta otra tenía sentido antihorario. Entonces, potencia eléctrica 1 es menos potencia eléctrica 2 y es igual a la potencia eléctrica. Bien. Bueno, ahora vamos a reemplazar en esta ecuación lo que es PM1, PE1, PM2 y P2. Bueno, aquí tenemos PM1 menos PE1. Entonces PM1 era PM y PE1 era PE. ¿Sí? Y aquí tengo P2, PM2 menos PE2. PM2, ¿sí? Era menos PM. ¿Sí? Y PE2 menos PE2 es PE1. Entonces aquí tengo menos PM más PE. Bueno, entonces aquí yo tengo PM menos PE. ¿Sí? Menos PM más PE. Aquí tengo sentido contrario. Entonces yo lo que podría hacer es este signo menos lo hago más, ¿sí? Y aquí adentro cambio los signos. De manera que me quede omega sincrónico PM menos P sobre 2H1 más PM menos P sobre 2H2. ¿Me siguen? Sí, ingeniero. Bueno. Saco factor común PM menos P y saco factor también común 2. Entonces tengo omega sincrónico PM menos P sobre 2 por 1 sobre H1 más 1 sobre H2. ¿Cuánto es 1 sobre H1 más 1 sobre H2? Es H1 más H2 sobre H1 por H2. A ver si ustedes se acuerdan esto de resistencias en paralelo. Bueno, ahora voy a considerar lo siguiente. Voy a tomar un H equivalente que va a ser igual a H1, H2 sobre H1 más H2, o sea, la inversa de esto. ¿Sí? Fíjense que dimensionalmente, aquí yo voy a tener 1 sobre S al cuadrado y al cuadrado, o sea, la cuarta sobre, perdón, pero no acá. Acá voy a tener 1 sobre S al cuadrado y aquí voy a tener 1 sobre S. ¿No? 1 sobre S al cuadrado sobre 1 sobre S me queda 1 sobre S. Entonces, efectivamente, H1 por H2 sobre H1 más H2 tiene dimensión de H, de megavatios segundo sobre MVA. Y además voy a considerar que voy a tomar una nueva variable que se va a llamar delta 1, 2, que va a ser la diferencia entre delta 1 y delta 2, la diferencia angular entre el ángulo del generador y el ángulo del motor. Bueno, entonces, esto que tengo acá va a ser derivada segunda de delta 1 respecto al tiempo 2 veces menos derivada segunda de delta 2 respecto al tiempo 2 veces, va a ser derivada segunda de delta 1, 2 respecto del tiempo 2 veces. Aquí, de este otro término, me queda potencia mecánica menos potencia eléctrica, y vuelvo hacia la derecha el omega sincrónico sobre 2, entonces me queda 2 sobre omega sincrónico, y esto que estaba acá, que era 1 sobre H1, 2, me aparece en el término anterior como H1, 2. ¿Sí? En definitiva, la ecuación
que antes de la máquina sincrónica era 2h derivada segunda del ángulo respecto al tiempo 2 veces sobre omega sincrónico igual a potencia mecánica más potencia eléctrica, me queda 2h12 sobre omega sincrónica derivada segunda del ángulo 1,2 respecto del tiempo 2 veces igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica. ¿Para qué tanto lío? Bueno, aquí sacamos dos conclusiones, una que no interesa mucho y otra que sí interesa mucho. Uno es que la constante de inercia total de este sistema generador sincrónico, máquina sincrónica, es la suma, sería el equivalente a que estuviesen en paralelo, las constantes de inercia. Lo que importa aquí es el tema de que aparece la derivada segunda del ángulo relativo. Y esto es muy importante, porque la estabilidad de un generador sincrónico en un sistema de potencia es una propiedad relativa asociada con su comportamiento respecto de los otros generadores del sistema. Hasta acá nosotros veníamos diciendo, tomamos siempre como referencia este eje sincrónico. Pero, y yo ya les había adelantado, en la realidad lo que se hace es, si nosotros tenemos un sistema de potencia, lo que vamos a tomar es la medición de los ángulos relativos respecto de una máquina de referencia. Generalmente les he dicho, es una máquina grande, que tenga una inercia grande, de manera que su velocidad sea se aparte muy poco de la velocidad sincrónica. ¿Estamos? Si el sistema es estable, la diferencia angular entre las máquinas sincrónicas debe decrecer al final. La variación esa angular tiene que hacerse constante. ¿Se entiende? Les repito la conclusión. La conclusión es que la estabilidad de un generador sincrónico no se lo mide como generadores aislados respecto de un eje que gira a la velocidad sincrónica, sino que la estabilidad transitoria es la estabilidad de todo el conjunto, cómo se comporta el conjunto en sí. ¿Sí? Es una propiedad relativa asociada al comportamiento de todo el conjunto respecto de las máquinas que forman ese sistema de potencia. Y en la práctica se toma el ángulo relativo o la diferencia angular entre una máquina y una máquina de referencia. ¿Se acuerdan que en flujo de carga nosotros teníamos una máquina slack? ¿Sí? Una máquina que era de referencia para el ángulo de la tensión. Bueno, también en estabilidad transitoria generalmente se utiliza como máquina de referencia a la misma que hemos utilizado en el flujo de carga, y los ángulos rotóricos se lo toman en forma relativa a esa máquina de referencia. ¿Me han seguido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, incorporemos un concepto más, que es el concepto de barra infinita. ¿Qué es una barra infinita? Una barra infinita es, aquí yo les he dibujado, tengo el generador sincrónico conectado a través de una línea a una barra infinita. Una barra infinita es equivalente a decir, yo tengo un generador, ando mal de la garganta porque estoy con el ventilador aquí, el calor que me hace, no porque tenga coronavirus, no se preocupen. No se van a salvar de mí todavía por ahora. Una barra infinita
es como si fuese que tenemos un generador perfecto. Un generador perfecto con una constante de inercia infinita. O sea que nunca se va a apartar de la velocidad sincrónica. Es tanta la inercia que tiene que pase lo que pase en el resto del sistema, el generador ese va a seguir trabajando a la velocidad sincrónica. También esa barra infinita lo que va a hacer es mantener su tensión interna constante. Y al ser una barra infinita y mantener esa tensión interna constante, está considerando que no tiene una caída de tensión interna. Por lo tanto, la reactancia de ese generador ideal sería 0. Y analicemos un poquito respecto cómo se interpreta en función de la ecuación que habíamos obtenido. Habíamos obtenido que 2H12 derivada segunda de delta 1,2 respecto al tiempo 2 veces, bueno, sobre omega sincrónico, igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica. H12 era H1H2 sobre H1 más H2. Ahora divido todo, numerador y denominador, en H2. Entonces me queda H1H2 sobre H2, H1 sobre H2 y H2 sobre H2. El numerador, bueno, esto está mal. El numerador aquí me queda H1, ¿sí? Y aquí H1 sobre H2 más 1, ¿no es cierto? Ahora yo analizo qué pasa cuando H2 es muy grande, tiende a infinito. Cuando H2 tiende a infinito, aquí me queda H1 sobre H1 sobre infinito. ¿Cuánto es H1 sobre infinito? 0. 0. 0 más 1. 0 más 1. 1. Bien, entonces me queda solamente H1. Es decir que en el caso de una barra infinita, esta ecuación me va a quedar 2H1 sobre omega sincrónico derivada de delta 1,2 respecto al tiempo 2 veces igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica. Y esta es la ecuación de oscilación inicial que habíamos analizado. Es decir, que cuando nosotros hemos empezado con toda esta teoría, en realidad estábamos considerando, al decir, ¿se acuerdan? Yo les dije, bueno, vamos a hacer el análisis respecto de un eje fijo. Después hemos dicho, ese eje gira a la velocidad sincrónica. Bueno, ese eje era como si fuese que teníamos un generador de una constante de inercia infinita, con una tensión interna constante y una reactancia 0. Entonces, cuando nosotros consideramos que el motor del circuito de este generador sincrónico, motor sincrónico, cuando ese motor o esa máquina es equivalente a una barra infinita, estamos diciendo que volvemos a la ecuación original de donde habíamos partido todos los estudios, ¿sí? La barra infinita está diciendo yo tengo una barra, en definitiva, en la realidad, una barra donde tengo una potencia de cortocircuito elevadísima, potencia de cortocircuito infinita. Eso también lo podríamos definir como barra infinita si lo vemos desde el punto de vista de cortocircuito. ¿Preguntas? ¿No hay pregunta? Bueno, dejamos acá entonces y nos vemos la semana que viene. Por favor, revisen bien esto porque esto se va complicando y se complica feo, así que necesitan tener los conceptos claros, ¿eh? Inge, Señor. no se olvide de subirnos el TP17, por favor. Sí, ya lo vamos a subir, le subo mañana a primera hora o si no ahora, ¿eh? Vete. Bueno, muchas gracias, hasta luego. De nada, hasta luego, chao. Hasta luego, ingeniero, que ande bien. Chao. Hasta luego, Inge. Chao.